Las lenguas glaciares también reciben otras lenguas a modo de afluentes. En la unión, al retirarse el hielo, queda un escarpe como el que vemos en el Valle de Argualas al llegar al balneario de Panticosa. La altura del escarpe, el desnivel, nos dan una idea del espesor de hielo que hubo en algún momento en ese punto. En estos lugares había un problema tremendo, que era cómo esta roca que vemos en el suelo, que es granito, tenía encima estas rocas totalmente diferentes. Esta es una caliza metamórfica y, como veis, tiene un aspecto y una textura totalmente particular. Además, si os fijáis, la pregunta era cómo había llegado aquí, porque rodando no podía ser. Fijaros la forma que tiene, esto no es imposible que ruede por la montaña, y curiosamente esta roca viene además de lejos, viene más o menos de los picos que vemos al fondo. La explicación es bien sencilla. En una época en la que había glaciares, como ocurría aquí, de estas picos de rocas sedimentarias metamórficas, cae un gran bloque, este bloque se queda sobre el glaciar y se va desplazando con él. Cuando el hielo se funde, se queda depositado en el suelo, y esto es lo que le ha ocurrido. A este tipo de piedras se suelen llamar bloques errantes, ¿no? Y hasta que se pudo explicar que era por el hielo, pues bueno, era una curiosidad cómo dos rocas tan diferentes estaban juntas, sabiendo que ninguna de las dos se podía haber desplazado girando. Estas rocas que tengo a mi espalda, y aquí a la izquierda, que vemos con una forma como redondeada, nos están indicando el paso del glaciar. El hielo tiene un gran peso, pensemos que hay un espesor enorme, y va puliendo las rocas por donde pasa. A consecuencia, estas quedan con estas formas redondeadas, y estas formas nos van a dar una idea de cuál fuera el espesor del hielo. Si os fijáis aquí a la izquierda, veréis que están las rocas redondeadas, y por encima, donde las rocas ya no tienen esta forma, sino que están más agudas, son las partes que estaban por encima del hielo. Esto nos va a dar una idea relativa del espesor del hielo que hubo aquí en los máximos momentos. Seguramente sea muy difícil el comprender cómo el hielo, que después de todo viene a ser agua, es capaz de desgastar la roca y crear estas formas tan redondeadas. La explicación es bien sencilla, se aprovecha precisamente de otras rocas, y esto funciona así: hay una roca sobre otra y el peso de toneladas y toneladas de hielo sobre esta roca. Además, el hielo se va desplazando según va bajando, aprovechando la pendiente, ¿no?, por la fuerza de la gravedad. ¿Qué ocurre? Esta roca en el fondo se va desplazando y va desgastando esta roca y otra roca y otra roca, y así durante años y cientos de años. Consecuencia, esta cada vez será ir desgastando más, y la que tenemos abajo en el suelo también. Los sitios por donde pasen con más facilidad las rocas pequeñas de la morrena de fondo irán cogiendo esta forma acanalada, y así es como se producen estos relieves tan curiosos. Vamos a ver un poco arriba. Aquí tenemos una de las piedras que ha sido transportada por este glaciar. Como vemos, no tiene los bordes muy redondeados, a diferencia de lo que sería una piedra transportada por el río. Eso nos va a dar idea que no ha sido un transporte de alta energía como sería el río, sino que la piedra ha sufrido pocas variaciones de tamaño, pero que sí nos podemos fijar en estas rayas que tiene grabadas, y esto es lo que ha ocurrido al frotarse esta piedra contra otra. El glaciar, pensar son muchos metros de hielo por encima, ejerce una presión tremenda sobre las rocas y sobre el sustrato. ¿Qué ocurre? Esta piedra circulaba más o menos en esta posición. El glaciar la ha ido restregando sobre otras piedras o la roca madre, y el movimiento no ha sido uniforme, por eso las vemos en diferente posición. Más abajo veremos el efecto que ha hecho sobre el granito y sobre otras rocas que nos han podido trasladar, y la roca madre que cómo la ha ido redondeando. El paso durante años y años con una presión de muchas toneladas y un montón de piedras es lo que ha ido permitiendo este pulimento y que las rocas del sustrato sean redondeadas. Todo lo que veis alrededor, en un tiempo, estuvo cubierto de hielo, pero nos podemos hacer una idea de hasta dónde llegó.
porque además este hielo no venía solamente del glaciar que acabamos de ver, sino que venía de otros, por ejemplo la zona de Bramatuero o la zona de Marcado en Francia. Aquí se acumulaban y ya bajaban por un único valle. Si os fijáis, la cresta de esa montaña, hay una parte que las rocas son más o menos redondeadas y luego son agudas. Justamente en el momento en el que cambian, nos está marcando el nivel del hielo. ¿Os acordáis de la piedra esta que hemos visto con las líneas que erosionaban? Bueno, pues es el efecto que han ido haciendo estas piedras. La zona redondeada es precisamente por la erosión del hielo, y donde el hielo no llegaba a cubrir los salientes que había, los nunataks, que llaman los esquimales, o los jor, que dicen en Escandinavia, eran como islas de roca sobre el hielo. Estas imágenes que vemos de Groenlandia, de Alaska, de la Antártida, en las que se ve una llanura llena de hielo y sin embargo unos pequeños pináculos de roca, bueno, pues era el paisaje que teníamos aquí hace ya bastante tiempo. Estamos en la parte más alta del glaciar del Valle del Gállego. Lo que vemos aquí es el montón de piedras que ha ido amontonando a lo largo del tiempo. La roca se fracciona y el glaciar las ha ido transportando. ¿Qué ocurre? Estamos en un momento cálido en el cual todos los glaciares se están reduciendo de tamaño, y por eso lo que a nosotros nos queda de este glaciar, que llegó a tener más de 22 kilómetros, es esto de aquí. Veis la silueta de las montañas, ahora le está dando la sombra porque precisamente los glaciares los vamos a encontrar siempre en los lugares más umbríos y más altos. Debajo vemos las manchas de la nieve, hay dos partes, que es donde estaría el último hielo que queda. Coincide que es nieve que ha caído hace mucho tiempo y la cantidad de nieve ha sido tan grande, o los veranos no han sido lo bastante fríos como para que se pueda deshacer totalmente. Entonces por eso se va acumulando. ¿Qué ocurre? Ahora estamos en una época cálida y cada vez se va fundiendo más nieve y se van reduciendo de tamaño. Por delante de ella vamos a ver las rocas estas donde le está dando la luz, son los resaltes de la piedra pulida donde no hace mucho la nieve iba circulando, la nieve o el hielo, como lo queréis llamar. Y todos estos montones que tenemos de grava acumulados, si lo viésemos desde arriba, veríamos que tienen una forma como de herradura circular, son las morrenas terminales. Esta que tenemos más cercana es la última morrena que estuvo activa en lo que se llama la pequeña edad de hielo, ¿no? En Europa hubo un momento entre el medievo y el siglo XVIII, principios del XIX, que la temperatura era más fría. Entonces estos glaciares llegaban hasta este límite de morrena. Ahora, al retirarse el hielo, nos quedan todas estas piedras acumuladas y luego ya la gravedad las va a ir distribuyendo por el resto del valle. De aquí hasta Senegüe tenemos unos 22 kilómetros y más de 1000 metros de desnivel que salvaba este hielo. Lo único que nos va a quedar son las marcas evidentes de por donde pasó la nieve, morrenas, piedras pulidas y estas pequeñas manchas de nieve. El último recurso, el último recuerdo que tenemos ya de los glaciares y de una época.